mente espirituales. Una vez más, bienvenidos a esta transmisión en vivo. Doy gracias al Eterno por todos y cada uno de ustedes. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México. Mi nombre es Israel Itamar Rodríguez y hoy quiero reflexionar contigo de lo importante que es esta fiesta, esta remembranza y este memorial de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Yo te quiero invitar a que compartas con tu familia y compartas con todos esta reflexión. Bien, gracias a Dios, hoy podemos acercarnos al trono de la gracia de Dios por medio de la fe. Así que vamos a orar. Padre eterno, en esta noche te damos gracias por tu misericordia y te damos gracias por tu preciosa fidelidad, porque no hay nada que se iguale y que se equipare a ti en los cielos, tampoco en la tierra. Solo tú eres Dios, solo tú eres Espíritu, solo tú eres verdad, solo tú eres el camino, la verdad y la vida. Te ruego, Señor, que por el poderoso Espíritu Santo seas tú conmoviendo nuestras vidas, nuestros corazones y todo lo que somos. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Para muchos, la Semana Santa solamente es una oportunidad para salir, ¡pum!, corriendo en el auto, en el autobús, en el avión, en el tren, en la bicicleta y olvidarnos de todo. Pausar nuestras vidas y pausar nuestra necesidad de Dios. Para otros es una forma de reunirse en familia y dejar las actividades escolares, laborales y profesionales. Pero para algunos es una oportunidad para poder reflexionar, para poder entrar en el corazón, entrar en el espíritu y discernir lo que estamos festejando. Yo te quiero pedir que traigas tu Biblia y que también traigas una libreta, un lápiz y puedas junto conmigo escribir los puntos más importantes de esta importante meditación bíblica. ¿Entendemos la pasión de Cristo? ¿La entendemos? Es decir, comprendemos la pasión en Cristo Jesús, la comprendemos. Es decir, ¿qué nos enseña su pasión? Cuando hablamos de la pasión de Cristo, pensamos en una película, pensamos en una escena sangrienta o en un gran sacrificio, que en efecto es el sacrificio perfecto en la persona de nuestro Cordero de Dios. Segunda de Corintios 5, 14, 15 dice que Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y Él por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó entre ellos. ¿Sabes? Qué importante es entender esta palabra que está en desuso. Es un verbo muy importante. La palabra constreñir es el trabajo del Espíritu Santo en nuestro ser que nos lleva a hacer su voluntad, ¿sí? Que nos obliga y que toma nuestra fuerza para hacer lo que Él quiere que hagamos. En el sentido literal, la palabra constreñir significa que una persona actúe en determinada forma en contra de su voluntad o en contra de su fuerza. Pero este no es el sentido bíblico. También secularmente o universalmente, la palabra constreñir significa reducir o limitar la actividad
de alguien. Fíjense nada más. Bien, ¿qué significa entonces constreñir bíblicamente? Bíblicamente significa que se debe utilizar, perdón, el término constreñir significa que se utiliza para describir una variedad de situaciones donde se limita o se restringe a alguien. Es decir, la palabra latín es constrigere, que significa apretar juntos. Como dice 2 Corintios 5:14, aquí Pablo está diciendo que el amor de Cristo lo limita en lo que él puede hacer, ya que él siente la gran obligación de compartir el mensaje de Cristo a los demás. Pablo siente una fuerte obligación moral de compartir el mensaje de Cristo, que lo obliga o lo limita en lo que él puede hacer, como lo hemos mencionado. La pregunta es, ¿la iglesia de Jesucristo se siente constreñida, se siente obligada a hablar del mensaje de Cristo o es completamente lo opuesto? La iglesia de Jesús está silenciada, está pausada, muteada, como decimos en estos nuevos términos tecnológicos. Yo te pregunto, yo te pregunto, ¿estás constreñido? ¿Te sientes con esa fuerza de hablar de Cristo o estás completamente silenciado? Así que aquí vemos de nuevo la motivación, una gran motivación en la vida del apóstol Pablo, que el amor de Cristo lo constriñe. De hecho, constriñir es una palabra que significa que nos obliga. Hacemos, él hace que vayamos adelante, nos impulsa, nos motiva y luego nos guía una vez que llegamos ahí, nos pone límites a lo que deberíamos, ¿sí? Y lo que deberíamos de hacer. Esa motivación se cree que viene del sentimiento de que Cristo nos ama. Y cuando alguien te ama, tú lo gritas a los cuatro vientos de que tú tienes un amor. Por eso hoy te voy a hablar de 7 rasgos de la pasión de Cristo. 7 rasgos que tenemos, que tiene que haber en el cristiano. 7 rasgos sumamente importantes que tiene que haber en el cristiano. 7 rasgos que tiene que haber en el cristiano. ¿Y de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? De que estos rasgos deberían de caracterizar a la iglesia verdadera. Número 1, el amor. Lo que Jesús hizo en la cruz y lo que Jesús hizo en esta entrega como un sacrificio vivo delante del Padre es sinónimo de amor. A lo largo de su ministerio terrenal, Jesús siempre mostró amor que tenía por los demás cuando bendecía, cuando les servía, cuando sanaba, cuando ayudaba, cuando asistía a todo necesitado. El amor es un sello de los verdaderos cristianos. Les dijo a sus discípulos, este es mi mandamiento, que nos amemos unos a otros como yo les he amado. Escrito está en el Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 12. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo les he amado. La pregunta que nos tenemos que hacer, ¿en mí está el amor? Y siento amor por los que asistimos a la iglesia. Siento amor
por mi prójimo, siento amor por todos los que están cerca de mí. Yo te pregunto, ¿el amor es un rasgo en tu vida? Porque es el rasgo que Jesús mostró y tiene por ti y por tu ser. En San Juan 13, 34, 35 dice que un mandamiento nuevo les doy, otra vez reiterando, que se amen unos a otros, como yo los he amado, que también se amen unos a otros. En esto van a conocer todos que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos por los otros. Pero cuando vemos en las familias contiendas, cuando vemos en las relaciones diferencias, cuando vemos en la iglesia celos, cuando vemos que la gente menosprecia a los demás, cuando los ojos son altivos, cuando los ojos son de arrogancia, cuando hay un celo carnal, la verdad es que no nos estamos amando los unos a los otros. Qué triste es ver, qué triste es ver que muchas veces no sentimos esa pasión, no sentimos ese amor por los demás. En Efesios 3, 17, 21, tomo una parte nada más, para que habite Cristo por la fe en sus corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. El rasgo del amor se ha perdido en la iglesia. Encontramos una iglesia y encontramos una generación cristiana con desamor. Y es que la escritura dice que por la multitud del pecado, por el crecimiento del pecado, el amor de muchos se ha enfriado. Y es sumamente importante que nosotros recuperemos el rasgo del amor. Como Jesús amó, la iglesia tiene que amar. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo amado a la cruz por nuestros pecados. Te vuelvo a preguntar, ¿nos amamos unos a otros? ¿Nos amamos unos a otros? Entonces, él dice que seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad, la altura y de conocer el amor de Cristo. Iglesia, regresa al rasgo del amor. Iglesia, regresa al amor. Iglesia, retrocedamos, regresemos al amor de Cristo. Regresemos a la presencia del amor de Jesús y que en nosotros puedan hacer la semilla, pueda una vez más estar la semilla del amor y que dé fruto. Entonces dice el 19 de Efesios, y estoy leyendo Efesios 3, 17, 19, y dice, de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces, una iglesia sin amor y una generación sin amor no está en la plenitud de Dios. Un amor fingido es un amor hipócrita y un amor de mascarilla, teatral, histriónico. Necesitamos amar como Cristo amó. Pregúntate si tu vida, este rasgo del amor, está para todos, sin condición. Número 2, la pasión. La pasión de Jesús, la pasión de Jesús se refiere a la agonía y al sufrimiento de Jesús de Nazaret, que padeció desde la oración del huerto de Getsemaní, justamente antes de ser capturado, hasta la muerte y muerte de cruz. También es llamada precisamente la pasión de Jesús. Pero yo te pregunto, la iglesia de este tiempo
está dispuesta al sufrimiento y a la agonía? La iglesia de Jesús hoy está en la disposición de sufrir hasta la agonía, o es una iglesia que le huye al sacrificio y le huye al sufrimiento. Los primeros cristianos fueron cristianos precisamente que fueron fundidos, que fueron probados y madurados a través del sufrimiento. Pero hoy la iglesia no quiere sacrificar nada, no quiere sufrir nada, solo quiere beneficios, solo quiere espectáculo, solo quiere modelar su don, solamente quiere ser reconocido con un rango o con un prestigio o con una antigüedad dentro de la iglesia. Pero la palabra pasión, desde el punto de vista etimológico del latín pasio, ¿sí? Que viene y proviene o se deriva de la palabra pati, que significa aguantar, sufrir y padecer. Y hoy la iglesia es lo único que no quiere hacer. No quiere aguantar, no quiere sufrir y no quiere padecer. De lo contrario, es una iglesia desesperada, una iglesia que quiere la comodidad, una iglesia que no quiere padecer, sino solamente quiere privilegios y quiere beneficios, porque ha sido educada doctrinalmente como una iglesia favorita, la preferida de Dios, como si Dios tuviera hijos predilectos y como si Dios no nos hubiera llamado al sufrimiento y al sufrimiento y a la agonía. La pasión de Cristo nos remite al sufrimiento de Jesús. Es el centro de la fe cristiana, es el punto medular. Tras ser condenado a muerte y muerte de cruz por las autoridades de su época, que interpretaron su mensaje religioso como una amenaza para el status quo de su época. Se interpreta, por supuesto, esta pasión como el vehículo para nuestra salvación. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo expresó Juan el Bautista al mirar al Hijo de Dios. Filipenses 2:8, acompáñame, dice que estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y la iglesia de hoy no quiere morir al yo, no quiere morir al ego, no quiere morir al privilegio, no quiere morir a la vanidad, a la soberbia, no quiere morir. Y es necesario tomar nuestra cruz y seguirle, pero es necesario negarnos a nosotros mismos. En esto radica la pasión de Jesús, que él toleró el sufrimiento, claro, por amor a nosotros. 7 rasgos que la iglesia debe de imitar de la pasión de Cristo. 7 rasgos que la iglesia debe de imitar del Salvador del mundo. 7 rasgos que la iglesia debe de poseer si es la iglesia verdadera, si somos cristianos auténticos y genuinos que estamos en este proceso de comunión y de relación con Dios. Escucha esto y apúntalo. La pasión de Cristo también es una expresión de la coherencia entre Jesús y su mensaje. ¿Habrá una iglesia apasionada en esta época? Pues tiene que ser una iglesia que tenga congruencia con lo que predica y con lo que hace, con cómo sirve y en lo que sirve y en lo que realmente es. Tiene que haber una coherencia entre Jesús y el mensaje. Tiene que haber una coherencia. Y hoy la iglesia es incoherente porque en la iglesia es una, afuera es otra, en la calle es otro, en el trabajo lo desconocemos. La iglesia tiene que tener una coherencia entre lo que predica y lo que vive. Ese signo es un signo importante. En eso radica la pasión de Jesús, que lo que predicó lo demostró a través del sacrificio, en esa entrega apasionada, en esa entrega
sumamente pasional en el sentido correcto, en un sentido teológico de que Jesús se dio por amor. No lo mataron, se entregó. No lo asesinaron, se entregó en sacrificio vivo. No le quitaron la vida, Él la dio por amor a ti y a toda la humanidad. Pero muy especialmente es interpretada esta pasión como un signo de amor de Jesús por su pueblo, por sus hermanos, por sus discípulos, por los que le siguen. Y la iglesia tiene que tener esta pasión porque ama a Jesús, porque es una persona apasionada que ama a Jesús por lo que ha hecho en su vida. Jesús se entrega voluntariamente de sus captores, salvando la vida de quienes los acompañaban y ofreciendo su amor por cada creyente. Vale la pena entregar nuestras vidas, aceptar a Cristo en nuestro corazón. Vale la pena porque en ti va a surgir el amor, porque Dios te va a llevar a esa pasión para agradar el corazón de Dios. Teológicamente, la pasión de Cristo es el sacrificio por excelencia. La muerte de Jesús es entendida como ese sacrificio por excelencia para que todos crean, y tengan vida eterna, porque gracias al sacrificio podemos tener el perdón de nuestros pecados. Por lo tanto, cada creyente, cada cristiano, cada persona de fe, el sacrificio es un acto simbólico y espiritual, y es una expresión del amor de Dios para ti, ya que no existe otro sacrificio de una vez y para siempre. Esta pasión de Cristo, este testimonio escrito, en los evangelios, son una gran referencia obligada, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, a través de los evangelios. Yo te pido que leas Mateo 26-27, te pido que leas Marcos 14-15, que leas Lucas 22-23, que leas Juan del 18 al 19, capítulos completos. Tercer rasgo de Jesús que los cristianos deben de recuperar: no tener una obediencia parcial, no una obediencia dominical, no una obediencia en las cuatro paredes, sino una obediencia genuina, una obediencia desinteresada. Se muestra en el Señor Jesucristo a la voluntad del Dios Padre, a través del cual la redención de la humanidad fue llevada a cabo. Cristo también se sometió a las autoridades terrenales, constituyendo un ejemplo a seguir para los cristianos. Jesús obedeció las leyes naturales, pero también obedeció primero a su Padre Celestial. Hebreos 5:8-10 dice que aunque era hijo, o sea, Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. En este pasaje en particular nos marca un contexto muy amplio que abarca las credenciales de Jesús para servir como sumo sacerdote, allá en el cielo, en los tiempos y en todas las personas, como dice Hebreos 4:14 y como dice 5 el versículo 10. Jesús no tuvo que aprender obediencia como hijo de Dios, pero al ser plenamente Dios y plenamente hombre, sí tuvo que aprender obediencia como hijo de hombre. Jesús no pecó, pero aún así tuvo luchas humanas y experimentó la misma tentación que hoy nosotros experimentamos. La diferencia es que él no cayó en ninguna tentación. Es importante entender que Jesús no aprendió obediencia como si no supiera obedecer a Dios, ni tampoco como si fuera propenso a la rebeldía, porque no es su naturaleza. Jesús aprendió en el sentido de que experimentó lo que es obedecer. Y hoy la iglesia
ha sido una iglesia caprichuda, una iglesia infantil, una iglesia con una obediencia parcial. Y necesitamos ser radicales como Jesús, mostrando amor, mostrando pasión y testimoniando nuestra obediencia a Jesús. Jesús aprendió en el sentido de que experimentó lo que es obedecer. Jesús fue obediente a sus padres terrenales. Cuando él era niño, siempre fue obediente a la voluntad del Padre Celestial durante toda su vida. Vamos a ver qué dice Juan. A ver si podemos encontrar Juan 6:38, si me pueden ayudar con el texto ahí en el, porque dice Juan 6:38. Ojalá lo puedan poner ahí la cita en el chat, porque he descendido del cielo no para servir mi voluntad, perdón, no para hacer mi voluntad, vuelvo a leer, sino la voluntad del que me envió. Fíjense nada más, él siendo hijo de Dios, aprendió obediencia. La pregunta es, ¿no será que la iglesia necesita regresar al principio para volver a aprender obediencia? ¿No será que necesitamos cada uno de nosotros regresar al principio para obedecer a Dios? ¿Será que necesitamos reaprender? ¿Será que necesitamos cada uno de nosotros? Como dice Filipenses 2:5-11, haya pues en nosotros este mismo sentir que también hubo en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual como cosa a aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que otro rasgo importante en la vida de la iglesia es la obediencia, pero no a nuestra manera, en nuestro propio criterio, en nuestras propias costumbres, ni tampoco conforme a lo que determina mi familia, sino lo que está escrito en su palabra. El sufrimiento de Jesús, el sufrimiento que padeció durante su vida terrenal, fue necesario para aprender obediencia. Necesitamos aprender obediencia y recuperar el rasgo de Jesús para verdaderamente ser discípulos, para verdaderamente ser hijos de Dios. Estos 7 rasgos son los rasgos de Jesús que nosotros debemos poseer. El sufrimiento de Jesús lo hizo completamente sensible a los sufrimientos del mundo, cosas que nosotros sufrimos incluso el día de hoy. El sufrimiento de Jesús lo calificó para ser sumo sacerdote perfecto de todo el mundo de una vez y para siempre, como lo expresa el apóstol Pablo. Otro importante rasgo que podemos aprender de la pasión de Jesús, de la entrega de Cristo, de este testimonio del sacrificio de Jesús, es precisamente su entrega. Así que comencemos con este primer aspecto, la entrega a Dios. En Lucas 14:25-27 dice, cosas grandes, como grandes multitudes, lo seguían. Jesús se volvió a ellos y les dijo, si alguno viene a mí y no renuncia a su padre o a su madre, ni a su mujer, ni a sus hijos, ni a sus hermanos, ni a sus hermanas, ni siquiera a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Fíjense nada más, esta entrega, este rasgo de entrega corresponde a renunciar. Y la iglesia no quiere renunciar. No quiere renunciar a su tiempo, no quiere renunciar a sus privilegios, no quiere renunciar a muchas comodidades, no quiere renunciar a este confort que el mundo da. Jesús les trata de enseñar a las multitudes
y en especial a sus discípulos, como dijo, el que tenga oídos para oír, oiga, que el discipulado dedicado implica cargar una cruz, invitando a los que no han sido invitados, siendo el último en vez del primero, y terminar con perseverancia el curso que Jesús ha trazado para todos nosotros. El costo de seguir a Jesús, de comprometer su vida, de vivir la vida de la manera en que Él nos pide, es mucho más que lo que mucha gente está dispuesta a pagar. Afirmando, el discipulado no es nunca una decisión fácil, implica entrega. Y muchos no quieren entregar todo. Hay una entrega parcial, hay una entrega elitista, hay una entrega caprichosa, hay una entrega inmadura, es decir, a medias. Y Dios no quiere una iglesia a medias, Dios quiere una iglesia completamente entregada. El discipulado requiere de una entrega total, sin excepciones, sin límites. Nadie que se haya vuelto en discípulo de Cristo ha vivido la vida fácil, porque la vida cristiana es una vida de obstáculos, de pruebas, de grandes sufrimientos, pero que al final tienen un propósito de madurar, de hacer crecer y de permitir que cada vez Cristo se ha formado en nuestras vidas. El amor, la pasión, la obediencia, la entrega. Y ahora, una persona no puede ser discípulo de nuestro Señor a menos que seguir a Jesús sea lo más importante para él o para ella. De cualquier otra cosa en este mundo parece imposible, pero aquel que se entrega, Dios honra al que le honra. Necesitamos entregarnos por completo, como al principio, tal vez. Países como China, como Cuba, Venezuela, Corea del Norte y otros países del Medio Oriente musulmán, la gente no puede manifestar su fe, su devoción, su religiosidad o su religión de una manera libre y abierta, aunque en el interior están completamente entregados. Hace falta que el rasgo de la entrega sea palpable en la vida de esta iglesia moderna del 2024. Rasgo número 5, la fidelidad. Jesús es fiel a Dios, al que le llama Padre eterno, al que le llama Padre celestial. Él siempre habló de su Padre, él no habló de sí mismo, sino habló del que le envió. Tiene en él una gran confianza incondicional y se pone en manos de su Padre celestial, su creador, del que le envió, y se pone en manos de él en una fe ciega. En el Getsemaní dice, ojalá que este vaso, que esta copa sea brincada en mi vida, parafraseándola, que esta copa amarga no pase en mí. Pero él se pone desde el Getsemaní y en la cruz, en las manos de Dios, de su Padre Celestial, convencido de que en esas manos él está seguro, a pesar de las apariencias contrarias. Es importante que la iglesia regrese a una fidelidad de Dios. Los discípulos del maestro tienen que tener el rasgo de la fidelidad, pero no de una fidelidad dominical, no de una fidelidad
pasajera, sino de una fidelidad auténtica, aunque no te vean, aunque no estés en la iglesia, aunque no estés con tu familia, aunque no estén tus guías espirituales. Ese rasgo de fidelidad ha de notarse tú con el Señor. Es un asunto tú con Él. Jesús, la más perfecta revelación de Dios, también es fiel y fiel a Dios y fiel a nosotros. El Señor es fiel a nosotros, como dice su palabra y habla de la fe de Jesús en Hebreos 12:2. Vamos a buscarlo, por favor. Hebreos 12:2. Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de el precioso trono de Dios. Así que esta expresión de fe de Jesús les parece a muchos inaceptable, porque parecería poner en cuestión la perfecta unidad del conocimiento de Jesús con Dios. Sin embargo, hay que olvidar que Jesús vivía en una auténtica vida humana. Era 100% hombre. Los problemas que pudiera tener hablar de la fe de Jesús quedan superados si entendemos esa fe en clave de fidelidad. Jesús es fiel a Dios. Jesús es fiel a sus principios. Jesús es fiel a la palabra de Dios. Jesús es fiel a la voluntad del Padre Celestial. Jesús es fiel a lo que Dios le encomendó y le reveló. Jesús es fiel al Padre Celestial, al que llama por supuesto Padre. Y tiene en él esta gran confianza incondicional. Y se pone en manos incluso, ¿verdad? En ese momento en que es sacrificado, que es tomado cautivo, que es juzgado, sentenciado y ejecutado, convencido de que en sus manos va a estar siempre seguro, ¿verdad? Esta confianza de Jesús en el Padre es un reflejo de su vida, de lo que el Padre mismo, que es rico en misericordia y en una gran fidelidad. Lo que Dios es se refleja en la vida de Jesús. Debería reflejarse en la vida de cada cristiano. Hoy la fidelidad de la iglesia está gastada como un vestido, como una ropa vieja que ya no tiene color. Hoy el cristiano tiene que retornar a una fidelidad de Dios, de su vocación, de los principios bíblicos y de sus creencias en el Señor Jesucristo. Los cristianos estamos llamados, sin más ni menos, a imitar a Jesús. Como dice Efesios 5:1, seamos imitadores de Jesús. Seamos imitadores de Dios, como dice Pablo, como yo de Cristo. En el seguimiento de Cristo estamos invitados a ser fieles a Dios, a ser fieles a su palabra. Fieles no en el entendido de cumplir una ley o unos compromisos, sino en esta expresión de nuestro amor, en esta expresión de un amor universal sin límites y sin discriminaciones. El ejemplo de Jesús a esta fidelidad de Dios, la iglesia tiene que retornar al rasgo de la fidelidad. Jesús estamos llamados a ser fieles a Dios, a ser fieles a nuestros hermanos, a ser fiel a la iglesia, a ser fiel a los que nos enseñan. Si nosotros somos infieles, Dios permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. Y está escrito en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 3. Voy a terminar con dos rasgos importantes. La sinceridad. No hay cosa tan peor y tan desastrosa que Dios abomine, y es la hipocresía. Y la iglesia ha estado jugando a las caretas, ha estado jugando a la imitación y al aparentar a ser ministros o a ser iglesia o a ser cristianos. Pero el rasgo de la sinceridad es una cualidad de estar libre de fingimiento, de engaño y de hipocresía.
Las personas sinceras se presentan a sí mismos como honestas. Sus palabras están libres de dobles discursos, de chismes, de halagos, de adornos, de envidias, de contiendas, de menosprecio. La Biblia da un gran valor a la sinceridad. Dice Romanos 12:9 que nuestro amor tiene que ser sin fingimiento. Por lo tanto, la iglesia tiene que tener este rasgo de Cristo, ser sincera. La fe también debe de ser sincera, como dice Primera de Timoteo 1:5. ¿Y qué dice Segunda de Corintios? Segunda de Corintios 6. Segunda de Corintios 6:6. Vamos a la escritura. Dice su palabra que seamos en pureza, en ciencia, en longanimidad y en bondad, en un espíritu, en el Espíritu Santo, en un amor sincero. Por eso dice desde el 4, dice desde el 4, antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárcel, en tumultos, en un trabajo, en desvelos y en ayunos. ¿Sí? Y ahora sí, dice, a ver, permítame un segundito. En azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajo, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en un amor que sea sincero. Lean desde el principio este capítulo para entender el contexto y está hablando precisamente que antes bien nos recomendamos como ministros con todas estas características y así debe de ser el corazón de la iglesia, una iglesia sincera. Trabajemos en nuestro hombre interior. Que no sea una festividad más, que no sea una remembranza más, que no sea una Semana Santa más, sino que sea un tiempo para reflexionar y recuperar estos 7 rasgos de la pasión de Cristo, estos 7 rasgos en la entrega de nuestro amado Jesús. La Biblia tiene mucho que decir sobre la necesidad de la sinceridad, ejemplo en la adoración. Si alguien tiene algún problema en el corazón, dice su palabra, contra su hermano, deja tu ofrenda. Ve y reconcílate con tu hermano. Después trae tu ofrenda al altar. Y está hablando de esta sinceridad, pero también de esta pureza. A los israelitas en la antigüedad se les advirtió que deberían de servir sin ninguna pretensión y ningún otro compromiso. Como dice Josué 24:14, ahora pues temed al Señor, servirle con integridad y en verdad, y quitad de nuestros corazones los dioses a los cuales sirvieron nuestros padres al otro lado del río en Egipto. Y dice contundentemente, servir al Señor. Y tenemos que hacerlo con verdad, lo tenemos que hacer con integridad y es esta faceta del rasgo de los verdaderos discípulos, como el maestro fue sincero hasta la muerte y muerte de cruz. Es importante entender que la sinceridad no es una virtud en sí misma, es el reflejo de lo que hay en el corazón. Después de todo, una persona puede estar sinceramente equivocada. Si alguien cree sinceramente en los marcianos, por ejemplo, o en la vida extraterrestre, bueno, es respetable. Y si alguien sea sincero en su creencia en otras idolatrías, los respetamos. Pero solo cuando aplicamos la sinceridad en nuestra búsqueda del Dios verdadero, el Dios que es espíritu, el Dios que es vida, en su justicia, agradecemos al Señor y vayamos a Mateo 6:33. ¿Sí? Les vuelvo a repetir. Vayamos a Mateo 6:33. Mateo 6:33. Y dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Pero esto no puede darse si no hay sinceridad. ¿Sabes? El séptimo rasgo de esta entrega de Jesús, el séptimo rasgo
de esta pasión del Cordero inmolado. El séptimo rasgo que los discípulos del Señor, los verdaderos cristianos de la iglesia verdadera, son el número 7, la misericordia. La compasión es una marca central de Jesús y de todos sus seguidores. Y si en nosotros no hay misericordia, si no hay competencia, hay arrogancia, hay soberbia, hay esta gran altivez de sentirnos únicos, de sentirnos con esta exclusividad de Dios o de un espacio o de un lugar o de un ministerio o de un privilegio, estamos perdidos. No estamos en la verdad y tampoco estamos en el amor de Jesús. La misericordia debe de ser un sentimiento especial y esencial en aquellos que se dicen ser seguidores de Jesús. La palabra compasión significa sufrir juntos, ¿sí? Es ponerse en los zapatos del otro y en un sentido que se manifiesta al percibir, al comprender el sufrimiento con los demás. Por lo tanto, produce el deseo de aliviar, de reducir o eliminar el sufrimiento. ¿Sabes? Dice su palabra en Mateo 9:36, que él viendo las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Pero el maestro tuvo compasión y esa compasión se ha perdido en muchos cristianos y en muchas iglesias. La tendencia natural y tristemente común incluso en muchos de aquellos que se dicen ser cristianos es más fácil juzgar a los demás, asumir que sus circunstancias son negativas como consecuencias de malas decisiones o es producto de su pecado. Es fácil amar a los que nos aman, preocuparnos por los que están cerca de nosotros, pero una marca central de Jesús y de sus seguidores debe de ser amar y tener compasión sin importar quiénes sean y qué han hecho. La nueva versión, Mateo 11, 28, 30, y con esto termino. Venid a mí todos los que están cansados y cargados, porque yo los voy a hacer descansar, dijo el maestro. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Entonces encontramos un corazón lleno de compasión. Encontramos una actitud de misericordia. Encontramos en el maestro que él vio la condición humana y prefirió ir a la cruz por misericordia, porque se compadeció de nosotros. Estando en su ministerio, Jesús tocaba al leproso, Jesús tocaba al ciego, tocaba al enfermo, tocaba al paralítico, porque tenía compasión de sus necesidades. Mateo 15:32 dice, entonces Jesús, llamando junto hacia sus discípulos, les dijo, tengo compasión de la multitud, porque hace ya 3 días que están conmigo y no tienen qué comer, y no quiero despedirlos sin comer, no sea que desfallezcan en el camino. Y entonces les dijo, denle de comer. ¿Sabes? Estos son los rasgos, los 7 rasgos de esa expresión, de esa manifestación de Jesús que la iglesia debe de poseer. Primero estamos hablando del rasgo del amor. Después comentamos que Jesús mostró obediencia. Después esa entrega, pero también esa pasión. ¿Sabes? Hablamos también de que otro rasgo es la entrega, como dije, la fidelidad y la sinceridad, pero rematamos con la compasión o misericordia. Pregunta en tu corazón si tu iglesia tiene estos 7 rasgos. Pregúntate si en tu familia están estos 7 rasgos. Pregúntate si en tu vida están estos 7 rasgos como auténtico discípulo del maestro. Aprendamos del maestro, que es manso y humilde de corazón. Seamos imitadores de Jesús. Hagamos lo que él hizo. Sigamos las pisadas del maestro. Estos 7 rasgos muestran
la verdad que hay en Jesús, y estos 7 rasgos nos auditan para saber si permanecemos en la sana doctrina, si permanecemos fiel a la enseñanza de nuestro amado Jesús. Estos 7 rasgos tienen que volverse a ver en nuestro vestido. Y no hablo de un vestido físico, sino un vestido espiritual, vestidos de amor, dice Pablo. Estos 7 rasgos tienen que verse en nuestro testimonio, en nuestro hablar, en nuestras decisiones, pero sobre todo en nuestra acción, en nuestro accionar con nuestros semejantes que son nuestros prójimos. Yo te quiero invitar en esta hora que juntos hagamos una oración. Primero, agradeciendo la pasión de Cristo. Segundo, meditando si en nuestras vidas están estos rasgos del Maestro. Y pidiendo perdón si hemos perdido la brújula, la identidad y el sentido auténtico de ser cristianos. Padre bendito, te damos gracias por la pasión de Cristo. Te damos gracias por la muerte de cruz. Te damos gracias porque de veras, Señor, que nos has amado de tal manera que entregaste a Jesús para darnos vida eterna, para el perdón de nuestros pecados. Señor, hemos escuchado tu palabra y que estos 7 rasgos tienen que estar en la vida, en la mente, en el testimonio, en el ADN de tu iglesia. Señor, te pedimos si estos rasgos están ausentes en nosotros y solamente lo que hemos ejecutado ha sido pura religiosidad. Señor, que estos rasgos sean recuperados en nuestra vida por medio del arrepentimiento, que venga la luz de tu espíritu, que venga tu presencia una vez más para enseñarnos los primeros pasos, el ABC del evangelio. Señor, si alguien ha perdido la brújula, si alguien se ha extraviado, oramos, Padre, para que tu Espíritu Santo lo guíe a toda verdad y a toda justicia. Redime a tu pueblo, limpia a tu iglesia, santifícala. Señor, te rogamos que hoy sea limpiado tu pueblo en la mente, en el alma y en el espíritu. Que entremos en esta conciencia de nuestra identidad contigo y que seamos realistas si algo nos falta, Señor. De estos rasgos, 7 rasgos que hemos visto en tu pasión, Señor. Gracias por el testimonio de Jesús, porque es nuestro maestro, nuestro modelo, nuestra competencia, nuestra salvación y nuestra libertad. Señor, la obra que comenzaste en tu iglesia, perfecciónala, termínala, Señor, y hágase tu voluntad en nuestras vidas y en nuestros corazones, en el nombre de Cristo Jesús, y todos damos gracias. Iglesia, el Señor te ama. Si alguno de ustedes se ha sentido disminuido, no permitas que tus emociones y tus sentimientos vengan a opacar tu fe. El que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. La presencia de Dios para nuestras vidas es real y en Él podemos encontrar la victoria. Jesús ya la ganó, ahora hay que esforzarnos para vivir en ella en una vida de obediencia. Que la paz de Cristo y la presencia gloriosa de su Espíritu Santo esté en ti, en tu familia, y que estos días sean de un auténtico reflexionar en el Espíritu y en su palabra. Bendiciones, iglesia, y gracias por seguir esta transmisión. Soy Israel Itamar Rodríguez, pastor de la iglesia Nuevo Estilo de Vida en la Ciudad de México. Y por la gracia de Dios, director de la Facultad de Teología Urim y Tumim, gracias al Eterno. Buenas noches.